Eh, bueno, les voy a contar un poco desde una experiencia muy empírica, una experiencia de ya 10 años de duración, que se llama SACO, que era una semana de arte contemporáneo, un proyecto pequeñito hace una década. Después, en años siguientes, la semana duraba 2 semanas, 3 semanas, 5 semanas. Cuando llegamos a 7 semanas nos dimos cuenta que ya no podemos llamarnos semana, así que nos transformamos en festival, y hoy nos estamos transformando en bienal. Una bienal absolutamente atípica, una bienal que no copia esquemas de lo que es, de lo que funciona desde otras partes del mundo, un evento cíclico que ha nacido desde la necesidad de ir dialogando con la comunidad sobre la cultura, ir incentivando la creación, la reflexión, la documentación, ir desestigmatizando también, porque creo que eso es uno de los problemas más graves de varios territorios chilenos, y sin lugar a duda Antofagasta o toda la región de Antofagasta, incluyendo Calama, Chuquicamata, Tocopilla, Mejillones, es un territorio de profunda estigmatización extractivista, industrial, de contaminación, y por supuesto estamos de alguna manera en un panorama extremadamente opuesto a lo que podríamos llamar un territorio fértil o un territorio lógico para desarrollar ese tipo de proyecto de cultura de arte. Son cosas obvias para el público chileno de lo que estoy mostrando, no obstante, creo que es importante acordarnos de lo largo de Chile. Y el otro número que ustedes ven ahí son los extremos donde encontramos escuelas de arte universitarias. En Chile los números cambian. Yo cada año reviso, son entre 9 y 13 escuelas superiores de arte que ofrecen las universidades, tanto privadas como estatales. Con ese mapa podemos ver, porque la palabra centralismo se usa tanto que a veces se desgasta y a veces se nos podría olvidar exactamente de qué estamos hablando. En cultura estamos hablando de eso, que solamente algunos de los habitantes de esa franja interior, algunos digo porque tampoco todos, tienen posibilidad de estudiar arte, y no solamente arte, estamos hablando que fuera de esa estrecha franja no hay escuelas ni de patrimonio, ni de historia de arte, ni de curaduría, ni de cine, ni de fotografía, ni de filosofía, ni de historia de religiones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, somos territorios que deben obrar para ciertos diseños económicos diseñados y gestionados y dirigidos dentro de esa franja que vemos ahí. Esa franja es la franja entre Valdivia y Valparaíso. Bueno, eso es la distancia, ¿no? Esas son las proporciones. Yo hablo desde físicamente sentada, donde vemos ese punto rojo. Y bueno, Antofagasta repite esa lógica tan difícil también de generar multiflujos, y que repiten muchas ciudades costeras en Chile, que es muy, muy, muy larga y muy estrecha, apretada entre los cerros y el mar, lo que provoca que todo lo que sucede en Chile se traslada de arriba para abajo o de abajo para arriba, siempre pasando por el centro, ¿no? Y no podemos estar construyendo, o nos por lo menos dificulta construir esas diversas direcciones de conexiones. Volviendo al tema de escuelas de arte, que puede ser un poco repetitivo, pero también nos hace cuestionar a qué territorio pertenecemos. Y aquí, si nos acordamos dónde exactamente está Arica, yo creo que las preguntas se hacen aún mucho más
atingentes. Eso es la distancia de Antofagasta a las escuelas de arte más cercanas dentro del territorio, ¿no? Dentro de la convicción que tenemos que repensar seriamente la territorialidad y con quiénes nos vinculamos, cuáles son nuestras referencias, cuáles son nuestros pares, cuáles son nuestros socios. Y no estoy hablando de armar una empresa, sino que de esa comprensión profunda que nos pasa, por ejemplo, a nosotros tenemos muchos lazos con Salta, con Jujuy, y cuando vamos o a Tucumán, nos entendemos frecuentemente a nivel mucho más profundo que con la escena artística santiaguina, ¿no? Entonces, ese tipo de mapeos son muy importantes, creo, para no ir repitiendo también ciertos complejos de provincias, sino que repensar, descolonizar y empezar a estructurar otros sistemas territoriales culturales, con cuales nosotros estamos profundamente con ese tipo de comprender nuestro quehacer, estamos muy comprometidos porque estamos convencidos que eso es también un antídoto a la profunda crisis, una de varias, ¿no? Crisis provocada por heredar la estructura centralista. En contexto económico podemos tener nuestras opiniones, empresarial, político, podemos por supuesto participar, pero donde debemos estar más activos es lo nuestro y por supuesto ahí estamos con la visión de que superar la crisis de la eterna provincia de la provincia podemos solamente proponiendo otras estructuras, porque lógicamente que las otras estructuras no vendrán desde el centro. Somos nosotros que tenemos que ir dibujando y haciendo realidad las nuevas estructuras. ¿Y cómo lo hacemos? Les voy a mostrar un poquito de algunos ejemplos de nuestras respuestas a difíciles situaciones, a crisis, a lo que nos toca vivir cuando nos inventamos ese sueño, esa utopía. Vivimos permanentemente construyendo y materializando utopías. Y por supuesto Saco fue y es una utopía, porque no tenemos espacios. Por supuesto, norte de Chile, entre sus múltiples carencias, tiene una carencia permanente de espacios culturales, de espacios adecuados para la exposición, pero también para la colección, para la investigación, para la documentación de la producción artística. Así que nosotros no tenemos espacio propio y entendemos la infraestructura de una manera diferente. Nos hacemos aliados de muchísimos espacios. Ese, por ejemplo, aquí es Parque Cultural Huanchaca, y proponemos exposiciones para nuestro público en espacios abiertos. Eso en contexto de la crisis, por ejemplo, pandémica, nos juega a favor, porque ustedes entenderán que en un espacio que tiene, por ejemplo, como este, alrededor de 8.000 metros cuadrados, mantener la distancia entre el público es mucho más fácil o mucho menos difícil que, por ejemplo, en el Museo Nacional, ¿no? Entonces, es una de las 1000 paradojas que a veces esa situación tan crítica que se vive construyendo instancias culturales en el norte de Chile, hoy en día nos brinda grandes oportunidades. Yo siempre digo, cuando han cerrado todas las galerías y museos de arte en ciudades que los tienen, esas ciudades sintieron un profundo golpe. Nosotros en el norte, como no tenemos galerías de arte ni museos de arte, no lo hemos sentido porque no nos pueden cerrar algo que no tenemos, ¿no? Es triste, es irónico, pero nos ha dado mucho de pensar esa situación que finalmente la crisis la estamos viviendo permanentemente, la tenemos domesticada, de alguna manera la vivimos día
a día en contexto cultural. Entonces, por ejemplo, si estamos haciendo un gran proyecto con niños, exponemos sobre muros, ¿no? Muros exteriores. Vivimos en regiones donde raramente llueve. Eso es una gran bendición porque por lo menos podemos ocupar muros exteriores para espacios expositivos. Pero ojo, ¿no? No estoy diciendo que eso es normal, que eso es sano, que todo el tiempo tenemos una postura muy crítica frente al abandono tanto estatal como privado de una inversión permanente en la infraestructura y en la programación artística, que seguimos hablando del goteo y que eso debería ir cambiando. No obstante, sabiendo que estamos en una situación muy compleja, tampoco nos quedamos con manos cruzadas y estamos permanentemente trabajando. De hecho, Saco 9 se realizó el año pasado, entre el mes de octubre y noviembre, con artistas internacionales presentes físicamente en Antofagasta, lo que fue un desafío muy grande, solamente para contarles que en el mismo tiempo en el Museo de Bellas Artes han traído a un artista brasileño para organizarle una exposición individual y bueno, eso fue un gran logro del Ministerio de Cultura y todos los involucrados, por supuesto también del museo, sin desmerecer. Nosotros en el mismo momento teníamos 14 artistas y curadores internacionales presentes en Antofagasta. Creo que fue, por supuesto, todo un desafío logístico y de seguridad, pero se ha logrado. Se ha logrado también, por supuesto, porque estaban exponiendo en un espacio exterior. ¿Por qué en exterior? Porque no tenemos museo. Finalmente, si tuviéramos museo, probablemente no podrían exponer y el espacio no podría estar abierto a público, y sí tuvimos exposiciones abiertas al público. Lo que ven son algunas de las imágenes de los espacios interiores y exteriores que ocupamos anualmente y ahora vamos a ocupar cada 2 años. Como ven, eso es otra solución cuando uno no tiene salas, ¿no? Construye domos y convierte domos por unas semanas en salas de exposiciones. Tenemos muchos, eso es uno de esos domos adentro. Creo que el tema, bueno, espacios públicos, eso es Correos, edificio de Correos de Chile, en Antofagasta, el clásico muy histórico donde realizamos la convocatoria internacional y donde nos llegan muchísimos proyectos. De hecho, pensé que este año va a llegar menos proyectos y llegaron más. Estoy justo evaluando a los 233 proyectos que han llegado de todos los continentes. Es increíble que yo pensaba que los artistas se van a asustar un poco por la seguridad, por paso de si los aviones van a salir, si voy a estar seguro en el aeropuerto. Los artistas necesitan trabajar fuera de la pantalla, necesitan el contacto de a de veras, tanto con la obra, con la materialidad, como con el público mismo y con el circuito también del otro, de mi par, ¿no? Y yo creo que así me explico también. O sea, estamos en crisis, pero a la vez en contexto de la demanda, de que quiero viajar, quiero producir, quiero hacer una obra in situ, no hay ninguna crisis. O sea, es el número histórico al cual llegamos ese año. También creo que interesante para reflexionar qué pasa con eso. Voy a pasar más rápido las fotos porque parece que ya estoy serio. Le pido por favor a producción, no puse el timing y de saco puedo hablar 2 horas sin parar, sin ningún problema. Así que brutalmente me cortan. Solamente quería dar esa énfasis aquí muy importante de que crisis es un estado de alguna manera permanente, y nosotros a través de la también deselitización de los proyectos artísticos, de estar en espacios absolutamente populares, estar en la plaza, en el muelle, estar en el parque, estar en cualquier parte, por supuesto, con una exposición, con un taller, todo gratuito, pero especialmente con un programa de mediación y educación que deselitiza, que
que rompe el mito que para entender el arte contemporáneo hay que ser, eso es por ejemplo obra de Luis Kamitzer, que estuvo presente con nosotros hace 2 años, hace 3 años ya, que para entender arte contemporáneo hay que ser erudita, hay que tener estudios. La clásica reacción de la familia antofagastina cuando llega a una exposición como esta es que yo no entiendo de esas cosas. Eso es crisis. ¿Por qué la gente piensa que no puede disfrutar? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la educación? ¿Qué ha pasado con la estigmatización? ¿Dónde nos hemos ido como gestores, como generadores de esas instancias que la gente nos tiene miedo, ¿no? Aquí yo creo que hay un desafío tremendo y cosas que nos quedan por hacer. Por ejemplo, aquí una gran exposición con presencia de excelentes artistas de Bolivia, lo que he dicho, la importancia también de construir o reconstruir los lazos territoriales que de alguna manera nos fueron robados, que fueron rotos o que por lo menos fueron dañados. Así que tremendamente importante trabajar desde los núcleos artísticos de producción local o territorial, ¿no? Ampliamente entendido, y no siempre buscar las referencias en la capital, que es muy, 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 muy típico también para un país con ese tipo de desequilibrio demográfico. Bueno, aquí algunas de las intervenciones en territorio, también muy importante. Los artistas de todo el mundo quieren venir, quieren trabajar en el desierto. Yo considero desierto un templo contemporáneo. Necesitamos, los creadores especialmente, desconectarnos de repente. Necesitamos tener un poco de tranquilidad y concentrarnos en nosotros mismos, en proceso creativo. Entonces creo que el desierto, y lo han demostrado los artistas, eso para terminar, es el lugar absolutamente privilegiado. El lugar es un white cube sin cube, es la galería más perfecta sin muros, es el lugar de encontrarse consigo mismo o con que uno quiere encontrarse, es la incubadora, es el lugar para iniciar el proceso. Y en el desierto no hay crisis, o la hay, pero de otra manera, pero hubo desierto, tenemos desierto y tenemos desierto para el rato, y mientras tenemos desierto, tenemos a artistas, creo que estamos capaces de sobrevivir, y esa crisis y muchas crisis más, porque sabemos que las cosas no mejorarán de un día para otro, pero yo creo que vale la pena trabajar en eso. Muchas gracias.